noches. Las cartas sobre la mesa. Crece el escándalo por el correo. Mientras empiezan a aparecer los primeros amparos que ponen en tela de juicio el acuerdo entre el Estado y la empresa controlada por el Grupo Macri, las principales voces del oficialismo salieron a defender la negociación. El único que no hizo declaraciones al respecto es el mismísimo presidente. Todavía he hablado con el presidente Llopis, pero en ninguna de las reuniones donde nosotros tratamos diariamente, te diría, temas de todas las áreas que jamás se habló de este tema. Una empresa privada de la familia del presidente se termina beneficiando contra la plata del Estado. Y dice, ¿cómo? No hay plata para que yo pague menos impuestos a las ganancias, pero hay plata para condonarle a la familia del presidente. Tuvo un proceso transparente, hay muchos acreedores que se presentaron ahí con síndicos y acordaron esto. Hay que ver qué es lo que determina la justicia ahora. El gobierno manejó muy mal el tema. Tiene que intervenir algún organismo de control que no pertenezca al gobierno. Lo primero es una muestra de la independencia de la justicia. Tenemos que dejar que la justicia actúe. Todos los pasos de este caso los tiene que homologar la justicia. No es que el presidente puede decidirlo o un ministro. Lo más reprochable, y sin embargo de esto no se habla, es que Macri, como accionista de SOCMA, no pagó al Estado lo que le tenía que pagar. ¿Por qué lo hace? Y bueno, todos tenemos derecho a pensar que hay intereses de por medio. Aparte de evasiones impositivas y del tema que tiene en Uruguay con el contrabando de autos, en el correo, la familia Macri no paga. Macri está en un juicio penal irreversible. Yo soy economista, pero te digo que ya está condenado. Termina preso con esto. Punto. Después viene obviamente la responsabilidad del último gobierno, que la inacción del último gobierno es la que determina la licuación de la deuda. Tuit de Julio Devido. No existió ninguna demora por responsabilidad del Estado Nacional en el cobro de la deuda del Grupo Macri por el canon impago del correo. El Grupo Macri presentó en los años anteriores ofertas de pago del mismo tenor abusivo que la acordada con el gobierno de Macri. En origen, la deuda verificada, casi 300 millones, van a pagar 600 millones con intereses a 15 años, una fiscal opinó, un juez va a definir, la Oficina Anticorrupción está interviniendo. La situación del kirchnerismo era como que no la podía ver la sociedad hasta que apareció la rosadita y aparecieron los bolsos. En este caso no hay imagen, hay una causa judicial, pero creo que tiene el mismo impacto de indignación, de estupor. Es un proceso que se hizo a escondidas, negociaciones que estaban hechas por funcionarios con empresarios y nada de eso. Quisiera proponerle al gobierno que vuelva para atrás el acuerdo y envíe el expediente al Congreso. ¿Ponés las manos en el fuego por Mauricio? Sí. Bueno, O'Donnell, es todo lo mismo como intenta hacer parecer la gente del Frente Renovador, ¿viste? Que dicen los votos de López. Sí, a mí, viste, más que entrar en esa discusión, me interesa discutir el caso, porque me parece que si no estamos siempre como entrando en la dinámica de si antes era peor o mejor, digo, me parece que es un caso que es muy relevante para ser discutido respecto de los conflictos de interés. Tenemos un presidente, una familia muy rica que tiene juicios pendientes con el Estado y es un caso muy patente de por qué cuando alguien es tan poderoso y tiene tantos intereses cruzados, es muy importante que como mínimo se tomen una enorme cantidad de recaudos que acá no se tomaron. O sea, es un funcionario de menor jerarquía del Ministerio de Comunicación que acuerda con el Grupo Macri, que es el padre, no sabemos qué situación tiene el propio presidente, aparentemente son acciones que delegó en sus hijos, pero digamos, la familia directa del presidente está involucrada en esto, y es un funcionario de menor jerarquía que vaya a hacer un acuerdo con el Grupo Macri. Y le ofrecen a la justicia ese acuerdo. No es que la justicia, digamos, ahí me parece que un argumento un poquito tergiversado en eso de la manera en que lo presenta el oficialismo, diciendo la justicia ahora tiene que decidir frente a una fiscal que dijo esto es abusivo, porque hay un dato que me parece relevante de todo esto, que es que simultáneamente hay otro juicio cruzado que tiene el Grupo Macri contra el Estado porque Néstor Kirchner le quita la concesión antes de tiempo. Ahí queda una deuda pendiente, los cánones, que es lo que le reclama el Estado al Grupo Macri, y el Grupo Macri a su vez le reclama al Estado, me sacaste la concesión antes de tiempo. Ese otro juicio no se sacó de la mesa. Entonces se llegó a un acuerdo en el que ni siquiera plantearon, como se le planteó a todas las empresas extranjeras con la especificación y lo que fue el 2001, cuando le hicieron una demanda al Estado dijeron, bueno, a cambio de cerrar este acuerdo, levantame el juicio.
Entonces a mí me parece que el gobierno está un poco subestimando verdaderamente con los argumentos que usa la dimensión y lo que está en juego en este problema, que de base hay un conflicto de interés que no fue atendido, por lo menos. Sí. No, coincido con María. Primero, algo básico, es preocupante la vocación del gobierno de hacerse goles en contra en un año electoral, siempre, ¿no? Pero más en un año electoral. Muchachos, van 45 días del año, 40 y pico de días, y ya se hicieron 3 golazos en contra. Primero fue la frase de Gómez Centurión, armando una polémica innecesaria con lo de la dictadura. Después Gustavo Arribas con las polémicas transferencias y ahora este escándalo del correo. Dice el diputado Amadeo, del PRO, de Cambiemos, el gobierno trató por igual a Franco Macri que a Juan Pérez. Y yendo un poco a lo que dice María del tema del conflicto de intereses, me parece que no. Ese es el tema, que el gobierno no está tratando por igual a Juan Pérez, a Juan Pirulo, que al señor Franco Pero la Macri. pregunta es esta, ¿qué se hizo con esta deuda semejante durante todo durante, este tiempo? La deuda era 2001, 2000. Durante muchísimos años el kirchnerismo la fue pateando. Y ahí tiene razón Margarita Stolbizer en decir que el gobierno kirchnerista, Julio De Vido y muchos más... ¿Por qué motivo? Y yo creo por las relaciones políticas y comerciales que ya sabemos hace mucho tiempo que existen entre kirchnerismo y el papá... Con China en un momento, Sí, ¿no? los negocios con China que explicábamos el otro día, Randazzo, etcétera. El problema es, ya sabíamos eso. Una vez que llega Mauricio Macri al poder, le da un trato privilegiado al papá, porque le da 15 cómodas cuotas Tremendo. al Despierta 7%. un fantasma, sí. Y yo digo, pensemos en la gente que está mirando el programa. ¿Vos creés que a Juan Pérez, que está mirando del otro lado, cuando tiene una deuda, olvídate, de 300 millones o 4.000 millones de pesos, una deuda de 500.000 pesos, 1 millón de pesos, una locura? ¿Vos pensás que le hacen 15 cuotas al 2033 al 7%? ¿O la FIP le complica la vida como una locura? Entonces me parece que no hay trato igualitario. ¿Chiche? Sí, yo quiero mirarlo desde otro lado, ¿no? Desde el punto de vista técnico, ¿no? Me parece que es un tema muy sensible, que la sociedad lo está viendo realmente, que lo complica desde el punto de vista, diría, psicológico. Nuestro presidente tiene un enorme problema con su padre, ¿no? Un padre que lo ha calificado con un 5, cuando podía haber dicho, yo a mi hijo no lo califico, que le trae problemas permanentemente. Él no puede acusar ingenuidad o desconocimiento de este tema. Entonces, ante un tema así, el político que debe hacer, anteponerse a lo que va a venir inexorablemente y llevarlo, por ejemplo, a una discusión en el Congreso, porque en realidad hereda como presidente el tema. Como hijo de un empresario es parte del problema, pero como presidente lo hereda. Por lo tanto, sacárselo de encima, llevarlo a un ámbito de discusión que le permita no ponerse nuevamente mal con la sociedad, porque son, como dice Jonathan, muchos temas que se van sucediendo y que pareciera verdaderamente un inexperto. Ahora, ¿cómo no le puso un 10, digo yo, Franco Macri, teniendo en cuenta que cuando Franco Macri le preguntaron qué calificación le pone a su hijo, ya había homologado este acuerdo? Este acuerdo fue realizado solo 6 meses después de que Macri asumió como presidente. Es cierto lo que vos decías, fue una de las últimas privatizaciones de Menem y una de las primeras estatizaciones de Néstor Kirchner. No obstante, a mí me parece que esto se ha transformado en un problema político para el presidente Macri. Por supuesto que desde el punto de vista técnico uno podría hacer o aportar algo a lo que decía María, que es importante, que no solamente este acuerdo de 15 años al 7%, que es claramente muy escandaloso, sino que le permiten que le haga un juicio al Estado, el propio grupo Macri, y le reclame una deuda con intereses al 11%. O sea, en cualquier cabeza, con el sentido común de cualquiera que no conozca ni de la ley de quiebras, ni de la ley de convertibilidad, podría entender que es abusivo. Pero el problema es político, porque el conflicto de intereses que tiene el presidente Macri con las empresas de su propia familia lo tiene que poner a la luz. ¿Cómo va a terminar? Bueno, esto está judicializado, ahora la Cámara va a tener que decidir, puede homologar el acuerdo. Si lo homologa, la fiscal lo que va a hacer es presentar un recurso extraordinario ante la Corte, varios años, y por el contrario, la opción B es que la Cámara no lo homologue, declare la quiebra de la empresa con síndicos y demás, y que la empresa, es decir, el grupo Macri, también sienta que vulneran algún derecho y presente lo mismo recurso ante la Corte. Un abogado, sí, acá en el... Interesante. Yo pensaba cuando el año pasado Macri le decía en la reunión de gabinete a Massa ventajita, porque quería darle 4.000 millones de pesos más a los trabajadores con el tema del impuesto a las ganancias, ¿no? Es decir,
¿De qué te reís, Johnny, vos? No, que ya empezaron las chicanas políticas. En lugar de discutir el fondo, ya empezó la campaña. Vamos al fondo. Esta fue el Porsche de entrada. Ahora vamos al fondo. El padre de Franco Macri lo molestaba, es bueno decirlo también, a Francisco. Lo molestaba mucho a Mauricio Macri, diciendo que el gobierno kirchnerista era muy bueno, que él... El presidente iba a salir de la cámpora, decía. Sí. Exactamente. Claro. Es decir que, evidentemente, había una razón por la que el kirchnerismo, que ahora pateó el tacho y mira para otro lado, lo tenía Franco Macri dejándolo... Sí. Exactamente. Seducido. Exactamente. Ajá. Así que esto lo debía ver. En tercer lugar, dentro de la familia Macri esto trae muchos problemas. Incluso Mariano hizo un juicio penal por este tema en algún momento, y esto además descubre un entramado sucio. Las razones por las cuales Franco Macri tenía sociedades afuera, justamente para que no le casaran la plata que tenían que agarrarle por el tema del correo. Pero yo creo que el problema más grande que existe en esto, se lo dije el otro día, se enojó mucho Clara Mariña conmigo el viernes pasado. Yo dije, Mauricio subió mucho la vara de la corrupción, la vara de la transparencia, para evitar la corrupción, y han quedado muchos debajo. Este es un problema filosófico grave para Macri. Sí, es tremendo y muy delicado. Igual creo que no todo es lo mismo. No, yo no digo que sea lo mismo. Regaló a la Pero justamente hoy en la Rosada... que se lo regaló a la oposición, porque, perdón, Lili. Se lo regaló a Franco, ¿no? Sí, dos cosas, pero siguiendo la línea de pensamiento de Débora, verdaderamente hoy tiene, en año electoral, tiene a toda la oposición pidiéndole informes al Ejecutivo en el Congreso y todos con el colmillo afuera. Claro. Verdaderamente. Bueno, hoy este tema en la... Ahora voy. Sí, lo primero que hay que decir es que nosotros no tenemos problema en dar informes. Esto es, tanto Aguad convocó a la oposición, ni bien se conoció la noticia, digo, vamos a contestar todos los informes, seguramente el ministro Aguad se va a hacer presente en el Congreso de la Nación, porque creo que no hay nada que ocultar. Me parece que la primera noticia, a partir de la cuenta que hace la fiscal, que es una cuenta caprichosa, que no es una cuenta que la hace con la ley de quiebras y concursos en la mano. Esto es, porque en esa cuenta donde dice el Estado Nacional perdió 4.000 millones de pesos y 70.000 millones de pesos al final del día, no es cierto. Porque lo primero que tendría que haber dicho la fiscal es, hay un artículo de la ley de quiebras, que es el 19, que suspende los intereses desde el momento de la presentación del concurso preventivo. Entonces, desde el 2001 que se presentó en concurso la empresa, automáticamente allí se congeló el capital y también se congelaron los intereses. Un detalle, ¿no le parece un poco, no le parece abusivo desde el sentido común, más allá de esta cuestión técnica que usted plantea, que el Grupo Macri está esperando que el Estado lo indemnice porque le está haciendo un juicio al Estado millonario para que con ese dinero pagar su propia deuda? Ojo, no es una cuestión técnica menor, porque pero no, esa pregunta que yo le hago. De ahí surge el monto que en definitiva tenemos que pensar si vamos a reclamar o no. Pero no me contesta esto. El Grupo Macri, 15 días antes de que este acuerdo se homologue, le hace juicio al Estado y le reclama una deuda millonaria con una tasa de interés del 11% y quiere pagar al 7%. Pero también es litigioso esto. Digo, acá recién tenemos un acuerdo, lo otro es litigioso. Ahora, hay algunas cuestiones que pero diputado, ¿le puedo hacer una pregunta? No, al fin de la precisión. La información era que Aguad va a dar un informe al bloque Cambiemos y en puertas cerradas. Usted dice que va a responder a la oposición. Son dos cosas distintas. Mira, seguramente María mañana va a ir al Congreso, va a estar reunido con nosotros, pero seguramente María va a ir a la Comisión de Comunicaciones. A ver, nosotros no tenemos nada que ocultar y yo creo que lo lógico es que la Comisión de Comunicaciones reciba al ministro de Comunicaciones donde dé todas las explicaciones. Pero lo que está previsto es una reunión mañana a puertas cerradas con el bloque Pero va a haber otras reuniones. Yo creo que el Congreso de la Nación es el ámbito natural en donde se tienen que dar las explicaciones del caso. Pero hay una tercera cuestión. Se dice, por ejemplo, que hay conflicto de intereses. Esto no se resolvió en el Ministerio de Comunicaciones. Esto se está resolviendo en la justicia. No, eso es mentira. 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 Se firmó el acuerdo. Perdón. La justicia lo único que tiene que hacer es homologar un acuerdo. No interviene. Si no lo homologa, tiene que ir para atrás. No, perdón. Primero, debió intervenir la Oficina Anticorrupción antes para ver si este acuerdo tenía sentido. Debió estar Aguad. La persona que firma es una persona de planta, que no es de planta, es una persona temporaria. Todo mal desde el principio. No, dice, ¿fue todo transparente? No fue transparente. Normalmente en una situación de esta clase... No se dio en el ámbito del Poder Ejecutivo. No, perdón. Esto se da en el ámbito del Poder Judicial. Perdón. Se va a una audiencia... El acuerdo, además, no fue un acuerdo. Normalmente cuando uno tiene un acuerdo contra el Estado... Perdón, cuando uno tiene un acuerdo contra el Estado, uno propone, yo en vez de pagar esto voy a pagar lo otro. Acá no fue así. Fue el Estado lo que propuso esta barbaridad. El propio Estado es el que le acerca al grupo de Macri y le dice una segunda paguen propuesta, esto. Lo cual es un error, una locura. Y está mal.
igual Santiago. Ahora, segundo, no, la justicia interviene solamente para homologar. Usted está diciendo una cosa que no es cierta. ¿Cómo? La justicia solamente va a intervenir para homologar el acuerdo. Para declarar la quiebra también. No. Digo, no, homologa, se homologa o no se homologa. Si no se homologa, no la quiebra. A ver. No, la señora Duhalde fue bien clara con este tema, ¿no? Al decir que es un tema sensible y este gobierno carece absolutamente de sensibilidad, por eso ocurren estas cosas. Está involucrado acá un funcionario que tuvo responsabilidad en 60 millones de dólares cuando estuvo intervenida la provincia de Corrientes. Bueno, teóricamente después salió sin causa en la justicia, pero cualquier ciudadano de la calle, cualquier ciudadano con el que usted conversa, está escandalizado con esta situación. Sí, pero déjeme decirle algo, así como nosotros recién dijimos, yo dije claramente que era abusivo y escandaloso el acuerdo que homologaron. También debo decir, en función de cualquier ciudadano que se escandalice, que lo que hizo De Vito y lo que hizo kirchnerismo durante 10 años, licuándole la deuda al señor Franco Macri y permitiéndole que esos 300 millones de pesos cada vez valieran menos, también es un escándalo. Pero perdón, Débora, no tengo... A ver, sí, señora, sí. Hoy en la Casa Rosada empezaron a acusar recibo de lo que significó este escándalo. Hasta el viernes te diría que la actitud era de subestimarlo. No, que es un problema de la justicia, que fue una propuesta. Hoy ya empezaron a tomar conciencia de eso y mañana, yo acá tengo el documento, estoy como Johnny, acá tengo el documento que va a presentar Aguad, que en líneas generales básicamente explica todo el proceso por el cual el Estado llega a esta propuesta. Por supuesto van a denostar los cálculos de la fiscal. Exacto. Y mañana, 8:30, a partir de 8:30, va el jefe de gabinete a dar una conferencia de prensa. Por el momento, en la Casa Rosada hay una actitud de defender lo hecho. Sin embargo, te diría que el caso Correo está generando incluso discrepancias de cómo... Sí, por favor, Marconi. Pasado por la administración pública, lo primero que observa de esto es, con el lenguaje propio de la administración pública, nadie quiso poner la chueca. Claro. Nadie quiso poner la firma. Es decir, esas cosas que tienen que salir, pero vos se la das a un funcionario de menor rango, lo digo con respeto porque ni no de ha firmado. Plan, ni siquiera es de plan. Bueno, mejor tal cual como dice Gaby. Primer elemento. Segundo, después se señaló inmediatamente la duda sobre la fiscal. Si la fiscal pertenecía a justicia legítima, a la justicia, que no tiene nada que ver con el tema. Digamos, la observación es muy concreta. En tercer lugar, para señalar algo que se dijo aquí, no estaba congelado, ni está escrito en ningún lugar que la tasa tenga que ser del 7%. Porque el juez se reserva inclusive la facultad de que en este caso la parte damnificada, es decir, el Estado Nacional, no pierda. Y en otro lugar, que lo han marcado casi todos los que han hablado aquí, y me parece central también, cuando alguien está en un juicio desde el ámbito público con alguien que a su vez tiene un juicio cruzado, lo primero que negocia es decir, esto puede cancelar cualquier acción litigiosa que tengas conmigo, porque si no, se da la paradoja que este acuerdo, si prospera en el 7% y se cruza con el otro al 11%, el Estado tenga que terminar poniendo plata. Entonces eso me parece que por todo esto y por muchas cosas más, merece ser revisado. Dos cosas cortas. Primero, la que se hablaba de la Oficina Anticorrupción acá como si fuera algo que nos da garantías a todos. A mí no me da mucha garantía que una militante del PRO que ya demostró su parcialidad maneje la Oficina Anticorrupción con el caso YPF Chevron y con el caso Aranguren, que defendió a Aranguren y después Aranguren terminó vendiendo las acciones minoritarias de Shell. Y después veo una falta de coherencia impresionante acá, porque yo recuerdo lo que hizo el kirchnerismo con Chicone. Se habla desde un lugar de autoridad moral que muchos no tienen. El kirchnerismo con Chicone hizo una moratoria de 148 cuotas al 0,5%, porque del otro lado estaba un señor que se llama Van den Bruele, que ahora la justicia está investigando si es o no el testaferro de Amado Vudú. Entonces lo que digo es, lo de Macri está mal, lo venimos diciendo, hacerle el 7,5% al 2033, le está licuando la deuda, como dijo Martín Tetaz, le está haciendo un favor enorme al papá, pero hablemos desde un lugar de autoridad moral, porque el kirchnerismo hizo cosas parecidas con el señor Amado Este programa Vudú. se podría llamar así, autoridad moral. Y no estaría. A ver si Branca. Estuvo mal lo otro, no invalida lo actual. Digo, autoridad moral no puede tener
en ese momento. Sí, yo creo que acá podemos hablar todos. Creo que vos no sos el dueño de la verdad como para poder no, pero yo únicamente por hablar. Yo no le perdoné a Cone, nosotros tampoco, digo, yo no, Julia tampoco, Rodi tampoco, digo, me parece que esto en este programa, acusar con el dedo, que hay que tener autoridad moral. Terminemos ya con eso, hablemos y pongamos cada uno lo que quiera decir. Porque si no, ¿sabes qué? Todos hablan livianamente y se olvidan de su pasado. Hablamos livianamente porque queremos... Ahora yo siento que yo hablo y me decís, hay que tener autoridad moral. Yo tengo la... No te lo dije a vos. Es el kirchnerismo. Al kirchnerismo, claro. Yo siento que defiendo el proyecto nacional popular. Como vos quieras, sos parte del kirchnerismo. Digo, basta de eso, como dice Débora y vos, de autoridad moral. Lo que yo digo es que el macrismo... Estuvo mal lo anterior, pero también está mal esto. Estamos ahora en 2017 tratando este tema. Nosotros ya hablamos un año y por eso tenía la justicia y por eso perdió las elecciones. O sea, está claro que estaba mal. Digo, en este momento, este gobierno lo reconozca un poquito tarde. Sale a jugar al fútbol, en vez de jugar 11 contra 11, quiere salir a jugar con 15 con una pelota de rugby. Entonces esto lo dicen de la tribuna y el juez, pero señor, no se puede, es una pelota de rugby, son 15. Y no les importa, y lo televisan y siguen jugando el partido igual. ¿Qué quiero decir con esto? Que creen que te van a avasallar, te van a pasar por arriba y que la gente no le va a importar. Hacen lo de arribas. Creen que la gente se la come, que no va a pensar nada. Lo de Laura Alonso, militante, tiene que ser un alguien de la oposición. Lo de Aranguren haciendo negocios cuando él tiene acciones en Shell. A ver si cuando uno dice la AFI, Magdalani. Sí. Yo quisiera... No tenemos salida. La Argentina no tiene salida si seguimos en este camino de ver quién es más culpable. Todos los gobiernos han tenido... Y agarrate este año electoral lo que va a hacer. Claro, pero eso es malísimo para la Argentina, para el futuro de la Argentina. Entonces, ni siquiera el oficialismo tiene que defender a ultranza. Tiene que decir, yo pertenezco a este espacio, pero veo esto que está mal. Y decirlo. A mí me pasó una cosa concreta. Un día había que votar los superpoderes a caballo. Yo era diputada. Todo el bloque peronista votaba. Entonces yo dije, yo no le voto los votos. Entonces vienen a verme y me dicen, pero Duhalde dio la orden. Bueno, vayan a pedirle permiso a Duhalde. Yo esto no lo voto. Entonces, quiero decir que aún siendo oficialista, uno tiene que tener la apertura para ver las cosas que están mal. Y eso es un poco la democracia también, ¿no? ¿Cómo? Eso es un poco la democracia, ¿no? Claro, y si seguimos pateándonos la pelota, no tenemos salida. Una cosa que me parece que si el gobierno, dadas las circunstancias, empieza a dar más explicaciones, independientemente del proceso judicial y que expliquen eso, hay una parte que van a tener que explicar que es exactamente el rol del presidente en lo que queda de esa sociedad. Aparentemente parte pasó a los hijos, porque él cuando entró en la función pública, no lo sabemos. Pero es lo mismo, María, son los hijos de la familia. No, pero me parece que amerita una explicación para clarificar. Por ejemplo, el actual director del Correo fue gerente del Correo en la época que estaba privatizado, era empleado del grupo SOCMA, del grupo Macri. Aníbal, el ministro de Modernización, Ibarra. También Andrés Ibarra. Aníbal es otro. Andrés Ibarra. Andrés Ibarra también fue gerente del mismo Correo en aquel tiempo. Lo que quiero decir, hay una enorme cantidad de funcionarios que antes estuvieron en la época de la empresa privatizada que hoy están en función pública. Y el gerente. Y tampoco el gerente, claro. Irigoyen. Irigoyen, el que está ahora, el mismo que está ahora. Es el mismo que lo fundió. El mismo que endeudó la empresa es el que está ahora. Es malísimo. No sabemos cuál es la situación, digamos, exactamente de en manos de quién está la sociedad que heredó este juicio con el Estado. Me parece que todo eso también, dado el tema de los conflictos de interés y siendo que la familia del presidente está involucrada, me parece que eso amerita una explicación también clara ya de parte del Ejecutivo. Con respecto a lo que decías de Jorge Irigoyen, que el presidente que fue mientras los teníamos Macri y ahora, hace 3 semanas antes de que se presentara, de que se hiciera la audiencia, se juntó con Laura Alonso. Laura Alonso sabía el estado en el que iba a estar. Esto está en los registros de audiencias públicas de la Oficina Anticorrupción. O sea, Laura Alonso ya estaba más o menos al tanto. Había habido una denuncia contra el Estado. Entonces, lo que falta acá claramente es información y esto solamente se arregla diciendo todos los datos. Gloria, por favor. No, yo quería decir justamente lo que dijo él, pero bueno, agrego que lo que más me preocupa a mí es cómo la falta de reacción que se tiene frente a esto, ¿no? Uno tiene a un ministro de Comunicaciones, Aguad, que dice, yo no firmé, yo no sé, yo voy a explicar, yo no tengo nada que ver, yo jamás hablé con Macri de este tema, como si
como si somos tarados nosotros que no nos damos cuenta que este es un tema de conflicto de intereses. El primo dice que no sabe nada, Jorge Macri. Porque es el padre, porque es la empresa del padre, porque sus hijos están implicados. Entonces, esto es muy obvio. Acá hay ¿no? para todos los gustos, igual vamos al informe número 2. Imputaron a Parrilli por tráfico de influencias. Mirá.